Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es viernes 5 ya de septiembre. Despierta la bolsa y Ángeles Lozano, ¿cómo lo hace? En positivo, subiendo un 0,3%. El selectivo español se sitúa en 14.965 puntos. Vamos a ver cuáles son los valores que están permitiendo esta subida. Pues tenemos a Merlin Properties ganando un punto porcentual. Acerinox sube un 0,85%. ArcelorMittal un 0,92%. También estamos viendo a Grifols contribuir con un avance del 0,8%. Únicamente tenemos un valor que a esta hora se mueve en negativo, es Inditex, cuenta atrás para la presentación de sus resultados del último trimestre fiscal. El próximo miércoles está bajando un 0,14%. Ahora se suman a esa tendencia ligeramente negativa compañías como Redella o Iberdrola, pero en estos casos tenemos que hablar, casi también en el de Inditex, de una consolidación de niveles y pendientes de BBVA y de Sabadell después de esa decisión del regulador de mercado de Estados Unidos, de la SEC, de autorizar a BBVA a tomar el control del 30% de Sabadell, es decir, rebaja ese umbral de aceptación de la OPA. BBVA sube un 0,54, un 0,34 está avanzando el banco Sabadell. Y nos fijamos en el mercado continuo. Aquí tenemos a Laboratorio Rey Jofré avanzando un 3,6, Media for Europe sube un 2,8 y Lingotes Especiales arriba 2,5 puntos porcentuales, caídas del 7% para Libertas, Prisa baja un 2,17 y los títulos de Icertis se dejan un 1,85%. Les recuerdo que hoy el informe oficial de empleo en Estados Unidos es el dato que va a marcar la trayectoria de los índices. Tenemos la prima de riesgo en España en 58 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,29%. El bono a 10 años en Francia se coloca en el 3,48% y el 10 años en Estados Unidos en el 4,15%. Bolsas europeas que abren. Pues destaca la subida del Eurostock 50 con un alza del 0,39%. El DAX Xetra alemán sube un 0,35% y el CAC 40 una subida menor. Ahora mismo el índice de referencia francés sube un 0,28%. Nos detenemos aquí en el CAC 40 con Safran. Sus títulos suben un 0,85% después de que el grupo aeroespacial de defensa esté considerando vender una gran parte de su negocio de interiores de aviones, según ha informado hoy el Financial Times. Este acuerdo podría alcanzar los 1.500 millones de euros. Vemos que los títulos de Sanofi siguen sufriendo, bajan un 1,22% después de ese descenso de ayer, y la mayor subida sigue siendo la de STMI Microelectronics, que tiene un alza ahora mismo del 4,19%. Dentro del DAX Xetra alemán nos fijamos en los títulos de BMW, que suben un 0,90%. Dentro del índice de referencia alemán vemos que Sartorius apunta a un alza del 1,73 y Zalando del 1,47, y en el lado de las caídas pocas, solo 9 valores en rojo y cae el que más, Siemens, con una bajada del 0,34. Y dentro del Eurostock 50 vemos que ASML Holding lidera las subidas con un alza del 2,15, muy protagonista hoy el sector de microchips, y en el lado de las caídas pues sigue destacando la de Sanofi con bajada del 1,19%. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen después de que la administración Trump planea imponer aranceles a las importaciones de semiconductores de empresas que no trasladen su producción a Estados Unidos, vemos que el Nasdaq 100 sube un 0,36 su futuro, un 0,20 sube el futuro del SP500. En cuanto a las plazas asiáticas, vemos que el Nikkei de Tokio se apunta a una subida del 1,09%, Shanghái una alza del 1,24%, el Hansen está operando con una subida del 1,50% y el Kospi coreano ha cerrado plana la sesión, pero en positivo también, una subida del 0,13%. En cuanto a materias primas, vemos crudo West Texas de referencia americana cayendo un medio punto y cotiza en $66,15. Petróleo Brent de referencia europea en 66,71. El oro en máximos cotiza su onza en $3.610 y cruce euro-dólar 1,1669, favorable a nuestra moneda. El mercado muy pendiente de cómo se mueven los bonos en Francia y muy pendientes de esa cita importante en Francia, a ver si el gobierno aguanta. Lo más probable es que caiga. Lo ha contado aquí Pablo del Amo, investigador de política exterior del Real Instituto Elcano. El primer ministro Bayrou va a caer
y la duda está en qué va a hacer Macron, si disolver la Asamblea o nombrar a otro primer ministro. El problema es que la confianza, por lo que parece, dura bastante poco, unos meses. Es que nos podemos encontrar nuevamente con un nuevo gobierno, efectivamente, que dure otros pocos meses. Es que es una situación de inestabilidad bastante crónica que tiene el sistema ahora mismo de la República Francesa. El mercado de renta fija en Francia, algo más relajado, el 10 años está en el 3,48%, el Bund se coloca en el 2,73% y en Reino Unido el 10 años está en el 4,74%. El 30 años francés ofrece una rentabilidad del 4,40%. Ahí está la clave en el mercado de bonos en Europa y también en Estados Unidos. Ignacio Baquiano, de L'Everses. Ese bono de 30 años americano en el 5%, ahora se ha relajado un poco en estas dos últimas sesiones, pero hay que mirar también las otras deudas de estados soberanos. Hoy en Reino Unido esta semana ha tocado el 5,75% en esos 30 años, nos llegaba a esos niveles desde 1998. El bono japonés 30 años está en 3,32%. Los inversores no se están fiando de esas deudas soberanas, están pensando que va a venir más inflación, los déficits de casi todos los países son muy altos y por tanto cada vez menos inversores están pensando en comprar esos bonos del Tesoro de los estados. Importante será hoy conocer los datos de empleo en Estados Unidos. Dato clave, se esperan 75.000 nuevos puestos de trabajo en nóminas no agrícolas, pero son 4 meses ya los que llevamos por debajo de una cifra de 100.000 nuevas nóminas. Complicado ese mercado laboral, la tasa puede subir del 4,2% al 4,3%, tasa de desempleo, y sí, podría, si es un dato flojo, dar alas al mercado diciendo sí, efectivamente ya van a bajar tipos, lo cual ya el mercado está en 90%, que el 17 de septiembre bajarán en 1/4 punto, pero sí puede marcar las expectativas para lo que queda aquí a fin de año, que sean 2 o 3 veces en total. A la espera de esa cifra tenemos un pequeño aperitivo con datos aquí en España. De vivienda concretamente, sector inmobiliario, acaba de publicar el INE que el precio de la vivienda subió un 2,7% en tasa interanual en el segundo trimestre del año. Ojo, porque estamos ante su mayor aumento desde el primer trimestre del año 2007, es decir, mayor aumento del precio de la vivienda en un trimestre en más de 18 años. Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda de segunda mano se incrementó un 12,8% en ese periodo. En esos 3 meses, por su parte, los precios de la vivienda nueva aumentaron un 12,1%. Precio de la vivienda que sube en el segundo trimestre del año, encadena 41 trimestres consecutivos al alza. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en el Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empieces este curso con ganas. Por ejemplo, 3x2 en marcas de escritura como Bic, Tipex, Stantler, Stabilo o Pilot. También un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papelería como Imedio, Pritposit y Scott. O también con la colección de mochilas Munich, exclusiva de El Corte Inglés, desde 24,95 €. O las mochilas Pepe Jeans por 55 € y las Milán por 39,95 €. Y si quieres que ya vaya todo sobre ruedas, la mochila adaptable a carro de Safta por 29,95 €. Y además consigue un 10% de regalo para próximas compras en moda, papelería, mochilas, electrónica y mucho más para canjear hasta el 12 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. La vuelta al cole me gusta un montón. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. El IBEX 35 empezaba en verde, pero se acaba de dar la vuelta y camina ahora con signo negativo, baja un 0,07% y se sitúa en 14.908 puntos. De los valores, 2 protagonistas, BBVA y Sabadell.
Efectivamente, estamos viendo movimientos muy estrechos en ambos. BBVA subió un 0,13, Sabadell avanza un 0,06%. ¿Por qué vuelven a ser noticia? Pues porque el regulador de mercados de Estados Unidos, la SEC, ha autorizado a BBVA a tomar el control del 30% de Sabadell. Es decir, puede renunciar a la condición mínima de aceptación inicial que exigía alcanzar al menos el 50% de los derechos de voto. También la SEC ha concedido 3 dispensas solicitadas por el BBVA para alinear los plazos contemplados en las legislaciones que regulan el régimen de las ofertas públicas de valores tanto en España como en Estados Unidos. Esto es lo que opinaba Manuel Romera, profesor de IE Business School, de esta noticia. Después de 16 meses de una situación absolutamente kafkiana, al final el BBVA yo creo que adoptó una postura bastante parecida a la que Monte dei Paschi está haciendo con Mediobanca, ¿no? Y es que había ofrecido una OPA para llegar al 60% y lo ha bajado al 35% para intentar llegar a buen fin. Y además ha hablado con accionistas que le vendiesen un 30% del capital para poder llegar a ese 35%. Y además ha ofrecido 750 millones de euros más en liquidez. Pues esta es la última noticia, todo ello a la espera de que se pronuncie en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y vamos a fijarnos en las compañías que están tirando del índice a la baja. Destaca Repsol, que pierde un 0,6%, Inditex, que publica resultados el próximo miércoles, ha subido con fuerza en los últimos días y ahora los inversores pasan por caja, está cayendo un 0,7%, y también caídas más suaves para Telefónica del 0,3%. Según publica hoy el diario El Economista, está analizando estos días la venta de su sede corporativa, conocida como Distrito C, en el marco de la revisión estratégica que el grupo va a desvelar en las próximas semanas. Telefónica se plantea la posibilidad de una transferencia inmobiliaria que incluye los 15 edificios de Las Tablas. Fuentes del mercado estiman que la valoración de esos cerca de 200.000 metros cuadrados de oficinas, junto a los 190.000 metros cuadrados de accesos y superficie ajardinada, oscilaría entre los 800 y 900 millones de euros. En Europa, el Eurostock 50 aguanta en verde, arriba un 0,18%, 5.356 puntos. Hay un nombre propio que es Ørsted, con un profit warning. El gigante eólico danés ha reducido su previsión de ganancias para este año, pero no prevé que afecte a sus objetivos a medio plazo. Es un revés que esta vez no llega estrictamente por el negocio, sino por la menor velocidad del viento. Eva Villanueva. Pues sí, es una compañía eólica y con todo supone un nuevo revés. Hoy cotizando con caídas del 1,7%, y una noticia que llega apenas horas antes de que Ørsted se disponga a obtener esa aprobación de los accionistas para esa emisión de derechos valorada en 9.400 millones de dólares en un intento por evitar una inminente rebaja de calificación crediticia. Los números que ahora contempla la compañía danesa Ørsted rebaja su previsión de EBITDA ajustada para el ejercicio a un rango de entre 24 y 27.000 millones de coronas danesas frente a la horquilla anterior de 25.000, 28.000 millones. Con todo, importante, no prevé que afecte a sus objetivos a medio plazo y, de hecho, mantiene sin cambios sus planes de inversión bruta para el año entre 50 y 54.000 millones de coronas danesas. ¿Cuál es la razón que está detrás del profit warning? La principal, lo decías, esa velocidad de los vientos marinos que han sido inferiores a lo normal durante julio y agosto, y algo que no es baladí para la compañía eólica, que prevé que sus ganancias antes de impuestos se vean afectadas en 187 millones de dólares por motivos del viento. Y junto a esas fuerzas de la naturaleza, las previsiones también se han visto impactadas por un retraso en el proyecto de construcción en lo que es la costa de Taiwán, y va a impactar negativamente en el EBITDA en unos 0,3 mil millones de coronas. Noticia que llega apenas horas después de que Ørsted haya interpuesto una demanda al gobierno de Trump por paralizar su parque eólico marino en construcción desde 2023, y después de que Fitch haya cambiado su perspectiva de estable a negativa. ¿Qué más tenemos en Europa? En Europa nos detenemos en el CAC 40 con Crédit Agricole. Sus títulos suben un 0,31%, y es que anuncia la recompra de sus títulos subordinados perpetuos emitidos en 2014
por 750 millones de euros. La fecha de redención fijada es para el 14 de octubre de este año. También Total Energies, que cae un 0,36%, y es que está actualmente en negociaciones con las autoridades para obtener la extensión de una licencia de exploración en Namibia. Nos vamos a otra compañía del sector eólico, con Vestas, que sube más de un 2% después de que anunciara hoy que ha tomado oficialmente el control de las operaciones en la fábrica de palas terrestres de Eleman White Power en Polonia. Sobre Berkeley suben sus títulos un 1,28%, y es que el grupo inmobiliario confirma hoy su orientación de ganancias para el año financiero 2026. Y otros dos protagonistas son Roche, que comparte nuevos datos de sus estudios Abonerex y Salwin. Ahora mismo caen sus títulos en Suiza un 0,27%, y en el mercado de Helsinki suben los títulos de Nokia en un 1,25%, después de que anunciara el jueves que recibió un pedido de la ciudad de Superior, Wisconsin, en Estados Unidos, para soluciones de fibra óptica y protocolo de Internet. Y en cuanto a recomendaciones sobre ASML Holding, VS pasa de neutral a comprar. Sobre Infineon, JP Morgan se muestra neutral respecto a este expediente, y sobre Vestas, que sube más de un 2% en Copenhague, eleva el precio objetivo a 155 coronas danesas y reitera su recomendación de compra. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y, o llámanos al 648 019495. Mixue Ice Cream Auntie es una franquicia china de cadenas de tiendas de helados y té helados fundada en 1977 por Zhang Hongchao. La historia de su crecimiento y expansión fue curiosa. Después de fracasar en varios intentos y cerrar varias tiendas, en 2003, y como última opción, abre un nuevo local cerca de un colegio. Esto hizo que se hiciera muy popular entre los niños y poco a poco se expandiera su negocio. A finales de 2024, la compañía ya contaba con más de 46.000 tiendas a nivel mundial. Para hacernos una idea de la dimensión que tiene la marca, tiene más locales que McDonald's o Starbucks. Es de hecho, según la consultora singapurense Momentum Works, la empresa que más locales tiene en el mundo, aunque también es verdad que la inmensa mayoría están en China. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. y 19, tenemos la fotografía del mercado con las claves, los movimientos más destacados, las noticias macro y micro del día. Vamos a analizar e intentar entender qué está pasando y sobre todo qué puede ocurrir en el corto plazo. Para ello me ayuda Xavier Brun, que es responsable de renta variable europea en TREA Asset Management. Xavier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, hablando últimamente con muchos analistas me están diciendo que se podría estar barruntando una corrección importante, que esta tensión que estamos viendo en el mercado de bonos, estos profit warnings que algunas compañías empiezan a dar, estos máximos en el 11 de oro, que todo esto podría ser como el principio de una tormenta perfecta para corregir un año que está siendo espectacular. ¿Tú lo ves así? Bueno, al final esta corrección yo creo que vendrá, pero vendrá por barrios. Me explico. Al final, si vemos los índices, el S&P 500, pues al final las 7 magníficas que todo el mundo tenemos en mente, pues al final han subido muchísimo. Pruebo un ejemplo. Nvidia, después de la bajada fuerte que tuvo en abril, ha subido un 80%. Es como si alguien tuviese una segunda oportunidad y todo el mundo invertir en la compañía. Pues bien, dentro de la inteligencia artificial, que se mueve buena parte de los índices, en especial los mundiales y el americano, pues al final aquí sí que hay, un premio al incremento de la oferta. Es decir, añades más data centers, añades más chips, ¿no? Y esto se premia. Al final no estamos viendo que habrá quizá una parada de esa demanda esperada y como consecuencia una sobrecapacidad. Esto le añadimos una situación tensa en la inflación y ya tenemos un posible cóctel para una posible corrección. Pero de nuevo, por barrios, porque hay compañías como por ejemplo sectores de salud, pues que lo encontramos relativamente barato, ¿no? Nadie quiere saber nada de salud, máxime cuando Trump está diciendo que quiere bajar los precios y los costes de los medicamentos. Claro, delante de esta situación lo que estamos viendo es que, aquí hay oportunidades muy buenas. Dicho esto, ¿habrá una corrección? Podría ser, como siempre lo hay en la bolsa. Pensamos que la volatilidad es de un 15% en bolsa. Esto significa que el 68% de las veces sube y baja, o el 32% de las veces sube y baja un 15%. El mercado está muy pendiente de datos macroeconómicos. Hoy, por ejemplo, en Europa hemos conocido los pedidos de fábrica. En Alemania, un menos 2,9%. Este dato es preocupante, ¿no? Porque se esperaba una subida tímida, pero se esperaba que estuviera en positivo. Efectivamente, tú lo subrayas, ¿no? Si se espera una pequeña subida y nos encontramos un menos 3% aproximadamente, pues al final nos tenemos que preocupar. Hombre, relativamente, porque tenemos en cuenta que son los pedidos de fábrica, son los pedidos que cuestan en materializarse, porque son pedidos de gran importancia, de gran magnitud y que la toma de decisiones se toman con mucha cautela, ¿no? De tal forma que esto lo que tenemos que ver es preocupante, ¿no? Y si miramos detrás, ¿quién hay detrás de estos pedidos? Pues, por ejemplo, compañías químicas. Y estas compañías químicas, al final, lo que hemos visto es que, con el precio del gas, pues que ya no es una ventaja para Alemania, pues lo hemos visto tocado. Y para ponerte un ejemplo, hay el 72% de ocupación o de capacidad de ocupación por parte de las químicas. Y esto les tiene un gran impacto. Así que, hemos de ver esas cautelas o esas noticias macroeconómicas para ver, hacernos una visión global de qué es lo que está ocurriendo. Por el lado de los valores de los protagonistas, aquí en España, BBVA podría conformarse con el 30% solo del Sabadell. ¿Cómo lo interpretas? ¿Puede tener algún efecto? ¿Por qué te ríes? No, porque al final es una historia de un gran libro que podríamos llevarlo para el libro, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa, que es prácticamente llevamos año y medio con esta operación. Y se ha hablado muchísimo. Europa desde el primer minuto lo vio bien. Se ha interponido aspectos políticos por el medio. Al final, quien manda son los inversores del Sabadell y los inversores del BBVA, ¿no? Y al final aquí los inversores del Sabadell lo que están esperando son inversores financieros en su gran mayoría. Así que si actualmente con la fuerte recuperación que tuvo el BBVA desde julio hasta ahora, después de presentar unas expectativas de crecimiento a futuro muy positivas, pues al final, ¿qué estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que esa ecuación de canje, que es los títulos de BBVA con el Sabadell, ya están más o menos a precio, es decir, no hay ninguna prima para acudir a la OPA. Pues si BBVA presenta el folleto de la CNMV y este es con una ligera subida,
pues seguramente esos inversores financieros del Sabadell pues entrarán, ¿no? Al final es el último capítulo de esta gran saga que yo creo que culminará con una compra por parte del BBVA del Sabadell. Sí, ¿tú crees que finalmente habrá compra del 100%? No lo sé si el 100%, pero el poder político del BBVA sí que lo hará. Es decir, con un 30%, que es lo que está hoy día barajando como mínimo, al final tú tienes un poder político sobre el banco, ¿no? Puedes poner tus generales y tus capitanes en la empresa, ¿no? Y luego, bueno, pues es un primer paso para luego ir haciendo que, pues, quizá una segunda OPA dentro de unos cuantos años, ¿no? Quién sabe, pero como mínimo ya estás dentro, ¿no? Ya puedes, oye, pues tener un poder político, tener una influencia y como consecuencia el BBVA tener una presencia en España mucho mayor. Y esto no es baladí. ¿Por qué razón? Porque al final si miramos BBVA vemos que es un banco prácticamente o con mucho peso en Turquía y en México. Cuando van a pedir financiación internacional o financiación mayorista, al final lo que están viendo los inversores mayoristas es, oiga, señor BBVA, aunque su sede esté en España, sus grandes ingresos provienen de países desarrollados o emergentes, ¿no? Esto implica una prima. Ahora con la compra del Sabadell, pues al final este coste disminuirá porque verán que tienen mayor peso países desarrollados, como por ejemplo España, ¿no? Uh-huh. Así que esto es positivo para el BBVA, con lo que yo creo que se sacará unas bajo la manga de forma de pequeña subida en el precio de la OPA para que los dubitativos del Sabadell acudan. Oye, mirando fuera de España y otros valores, como por ejemplo, hoy me preocupaba a mí el profit warning de Ørsted. Es un gigante eólico, es danés y ha reducido su previsión de ganancias. Dice que es por la menor velocidad del viento. Cuando las barbas de tu vecino, o sea, no sé si estás viendo como por el lado empresarial hay más compañías que muestran prudencia en sus guías. Pues la verdad es que sí. Si hace 3 años, con el 2021, pues todo el mundo decía o sacábamos a decir los trapos sucios a reducir con la bandera llamada inflación, hoy día esta bandera se llama tarifas. Y yo creo que Ørsted pues, dice que bueno, es menor velocidad del viento, también las tarifas han podido impactar, la política de Trump en Estados Unidos con las renovables no es tan propicia para mi negocio. Bueno, es algo a tener en cuenta. No es preocupante, no es un profit warning de que me vaya directamente a pérdidas, sino que los profit warnings que estamos viendo es un menor crecimiento de la economía, ¿no? Pero si al final sumamos todo, estamos viendo ciertos profit warnings que no son profit warnings, son reducciones de ventas o reducciones de beneficios. Es una cierta ralentización de las economías en general. 2-3 cositas más, muy rapidito. En Francia, pendientes de el lunes, moción de confianza, seguramente no va a salir, que caiga el gobierno. ¿Cómo estás viendo a la bolsa gala, a los bancos especialmente y también a la renta fija, que yo la veo más calmadita, ¿no? La verdad es que sí. Estamos viendo que, por ejemplo, empezando por la renta fija, todo el problema político que está teniendo Francia se responde con una prima de riesgo muy superior. Dicho de otra forma, si miramos el bono a 10 años de Francia es muy superior o es superior, unos 30 o 40 puntos básicos al español y al portugués. Si tiramos 2018, pues al final, ¿quién diría, no? Que esto ocurriría, ¿no? O el 2000. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, oye, los bonos están diciendo que en Francia tiene más riesgo. Si miramos la bolsa, el comportamiento de la bolsa el último año es prácticamente un 2% en Francia contra los 11 o doble dígito de la bolsa europea o incluso española, ¿no? Y el motivo, pues que al final a perro flaco todos son pulgas. Y me explico. La composición del CAC 40 es principalmente coches y lujo. 2 sectores muy afectados, porque el sector bancario, con Société Générale, por ejemplo, que ha doblado este año,
pues está igual que el sector financiero, pero esos dos sectores que tienen mucho peso pues están muy afectados. Me interesa oro y efecto en las mineras de oro. ¿Se está reflejando esa subida a $3.500 y esas expectativas que yo he visto $5.000? Pues la verdad es que por fin las mineras de oro reflejan el comportamiento del oro, porque desde la subida de 1.600 a 3.500, pues lo que deberíamos esperar, un incremento de las mineras de oro, no fue así. Y el motivo es bien simple. Pues ¿por qué subió de 1.500 a 3.500? Una parte por la inflación. Y la inflación son más costes, con lo que aunque haya subida del oro, los beneficios no suben al mismo ritmo porque los costes también suben para las mineras, ¿no? Bien, ahora ya no. A partir de ahora hacia adelante, todo euro o dólar que aumente el oro va directamente en vena a las mineras y esto se ha traducido con lo que han subido, más por ejemplo, Newmont pues ha subido aproximadamente un 80% este año y las expectativas es que vayan subiendo. ¿Y por qué razón? Porque al final, dentro del precio del oro, hay algo que mueve la aguja. ¿Qué es esto? Las inversiones financieras, los ETFs. Desde el 2021 hasta ahora, los bancos centrales han cambiado su peso en oro. Visto los problemas que tuvo Rusia después de sanciones que le puso Estados Unidos, pero al final lo que han hecho ha sido cambiar y tener sus reservas más en oro. Esto es más demanda, esto es de 1.500 a 3.500 y de 3.500 a 5.000, ¿qué puede pasar? Pues que hay unos inversores que es el ETF en oro que todavía no está muy presente en el mercado y esto podría, dar alas a esa subida. ¿Y la razón? Pues bien simple, si hay una bajada de tipos de interés en Estados Unidos que no tocaría, podría implementar o podría provocar un incremento de la inflación. Si hay un incremento de la inflación, podría dar alas a las materias primas, ¿no? Entre las cuales estaría el oro. Y esto no es descabellado, porque todas las situaciones económicas hasta ahora, o los datos económicos hasta ahora, responden de que, ha habido un destocking, es decir, se han ido vendiendo el estocaje, no se ha ido fabricando más productos. Eso son datos económicos, no muy positivos, pero cuando los stocks terminen y hay una bajada de tipo de interés, ojo, que puede ser una situación para un incremento de la inflación. Veremos. Veremos y lo contaremos desde aquí. Xavier Brum, lo dejo aquí, que vamos justitos. Cuídate mucho, que tengas buen fin de semana. Te veo muy bien. Gracias. Igualmente. Adiós. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 €, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 915-33-18-51, teléfono directo de Radio Intereconomía. Hay otro teléfono para mandar el mensaje de texto o el mensaje de voz, 609-2247-16. Y además tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Consultorio de bolsa. Hoy con quién? Con Pepe Bainat. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, que es director de bolsasyfuturos.com. Oye, lo primero, mercado español, los 15.000 puntos cada vez están más lejos, gotita a gotita, ¿no? Nos vamos alejando. Bueno, a ver, lo que es cierto es que el IBEX está en una situación de inicio de corrección, parece. Vimos cómo intentamos superar esa zona de 15.000, pero al final, pues bueno, pues después de un rango lateral, una vez superado, los perdimos, ¿no? La verdad es que era la zona de 15.180 más bien. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hemos tenido un primer movimiento a la baja, ahora un intento de rebote y hoy es un día importante. Porque si hoy después del intento de rebote volvemos a caer, pues bueno, pues ya vemos que la debilidad se está instaurando, ¿no?, en el mercado y que los rebotes pues empiezan a ser para vender, por lo menos en el corto plazo. Con lo cual parece que podemos estar iniciando una sucesión bajista. Otra cosa es que hoy superemos máximos del día. Si hoy continuamos subiendo, superamos esos 14.972 y bueno, pues acabamos bien, pues podremos concluir que esto ha sido una pequeña corrección, que no ha pasado nada y que otra vez iríamos a buscar la zona de máximos. Es decir, que estamos en una situación interesante, una situación en la que lo que pase hoy probablemente es importante, ¿no?, para el devenir del IBEX. Vale. Voy a ir con los oyentes, empiezan a plantear las dudas a través del canal de YouTube. Mira, Manuel González dice, buenos días, ASML Holding, estoy comprado en beneficio y estaba pensando en comprar todavía más. ¿Cómo lo ve? ¿Qué aspecto tiene? Bueno, pues ASML es uno de los valores de semiconductores que no ha dado todavía señales alcistas, ¿no? Es uno de los valores que cayó ya pues hace un año por debajo de la media de 200 y a partir de ahí esa media de 200 está limitando las posibles subidas, ¿no? Cada vez que llega ahí vuelve a caer y ahora mismo está en una situación parecida, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, el oyente está en beneficios porque ha especulado y ha comprado en algún punto por aquí, pero realmente es un valor peligroso. Es un valor que a menos que supere esta zona, ¿no?, la zona de los 705, que sería superar una resistencia por encima de la media 200 claramente, pues no creo que sea un valor para mantener en cartera. Ahora, ¿lo tiene en cartera? Bueno, pues mucho cuidado porque si volviera a caer podría iniciar una nueva fase bajista y que podría ser importante. La zona de los 610 es el nivel que no debería perder. Yo, de todas maneras, es un valor en el que no estaría a gusto. Por supuesto, no incrementaría posiciones a menos que superara esa zona de 705, 710, pero incluso me plantearía vender lo que tiene en beneficio, porque no es un valor alcista. Vale. Dice Carmelo, buenos días. Quisiera que me analizara el momento de entrada en Berkshire Hathaway o en Gold Fields, ambas en el NISE. Muchísimas gracias. Te doy el ticket de Berkshire Hathaway, vale. Es Brasil, Rusia, Kilo y Barcelona. Y luego de Gold Fields es G de Gold, F de Francia y de Italia. Vale. Bueno, pues tenemos aquí a Berkshire Hathaway, un valor absolutamente alcista, que normalmente los recortes son buenas ocasiones para comprar y aquí, bueno, pues nos ha dado una buena ocasión, ¿no? Cuando vimos aquí que perdía mínimos y recuperaba este nivel, rompió esta pequeña sucesión de máximos y mínimos decrecientes y nos dio señal de compra superando los 488. Ahora está pues otra vez una pequeña tendencia alcista, que a ver hasta dónde nos lleva. De momento, pues mientras tenga esta pequeña sucesión de máximos y mínimos crecientes, es un valor para mantener. Ahora mismo ya yo le pondría un stop por aquí. Aquí supera resistencia, actúa como soporte. Pues este sería el nivel de más corto plazo que no debería perder, ¿no? La zona de 495. Creo que es un valor que perfectamente puede ir a buscar zona de máximos históricos. Aquí tiene la resistencia de máximos en los 540, pero está en situación de ir a buscarlo, incluso superarlo. ¿Por qué no? Porque es un valor tremendamente alcista y estos son los valores que a mí me gustan, los que son muy alcistas, que tienen una corrección y a partir de aquí dan señales positivas. Antonio, buenos días. Perdón, el otro. Ay, espera, nos falta uno. El Goldfields. Gold. Vale, espera, que entre Antonio y tú vas buscando Goldfield. Antonio, buenos días. Vale. Sí, hola, buenos Cuénteme días. usted. Mire, yo entré el otro día en el mercado norteamericano por probar y compré un título, Fortinet, y
y entre comisiones, corretajes y cambio de euro a dólar, teniendo un beneficio de un 4,5 a un 5%, aún perdía dinero por este tipo de comisiones. Desde el cambio de dólar me cobraron un 2,3%. Y esto no me parece muy correcto. No sé, ¿es legal esto o qué? Bueno, es muy interesante, gracias, muy amable. Oye, ¿qué tipo de comisiones tiene que tener en cuenta el que opere en bolsa? ¿Qué debe saber antes de empezar a comprar y a operar? Porque, claro, uno a lo mejor empieza, compra, vende y tal, y luego a final de mes se lleva un susto. Sí, a ver, es muy importante, el tema de las comisiones es súper importante. Hay algunas plataformas que cada vez que uno compra en bolsa americana le hacen el cambio del euro al dólar y le cobran una comisión por el cambio. Y esa comisión es variable. El 2,3% es una barbaridad absoluta, ¿no? Porque estamos pagando, al final es muy difícil ganar dinero, ¿no?, con esas comisiones. Aquí hay dos opciones. O bien hay algunos brokers que no cobran esa comisión por el cambio de moneda, simplemente la convierten y ya está, al precio que está. Y luego pues hay otros que te permiten tener una cuenta en dólares, con lo cual tú cambias a dólares, ahí te pueden o no cobrar una comisión, normalmente no, o puede ser muy pequeña, y a partir de ahí vas comprando y vendiendo en dólares sin ningún problema. Lo cierto es que, sin duda, si tiene un broker de esas características, lo que tiene que hacer es cambiar de broker. Claro. O sea, esto es como todo, ¿no? Hay que buscar, comparar y al final buscar lo que a uno le funcione mejor. Aquí hay muchas cosas. La comisión que te cobra, la comisión de cambio de divisas si es que te lo cobran, pero es verdad que aquí ese punto es muy importante porque hay algunos que lo cobran, otros que no lo cobran, otros que te permiten sin cobrarlo tenerlo en dólares, en fin. Ahí muy distinto. Lo que hay que hacer es hablar con el broker en cuestión y a lo mejor negociar con él, porque a lo mejor muchos brokers también tienen unas condiciones estándar y luego a partir de ahí lo bajan si te quejas, ¿no? Así que hay que quejarse, hay que decirle, oye, mira, si no, esto no puede ser, me voy a cambiar de broker. Ay, espera, va, no te lo cobramos. Ah, vale, pues entonces bien, ¿no? Eso pasa mucho. Ajá. Vale, oye, nos quedaba Gold Fields. Sí, lo que pasa es que por el ticker no lo estaba encontrando. Gold, ¿qué más se llama? Gold Field como campo. Vale, todo junto, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, Gold separado, Gold por un lado y Fields por otro. Y pone el ticker G de Gerona, F de Francia y de Italia. Vale, a ver si es... Bueno, si lo encuentras bien y si no, doy paso a otro de los oyentes. ¿Lo encuentras o no? Me parece que no. Vale, pues sí, nada. Damos paso porque no me lo encuentro. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por llamarme. Mire, a usted. Son dos preguntitas sobre el IBEX. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, ¿usted se pondría en estos niveles corto en el IBEX? Y de lo contrario, si es que no lo ve para ponerse corto, ¿a qué niveles habría que esperar, en qué soportes habría que esperar al IBEX para entrar largos? Venga, muchas gracias. Déjeme al teléfono, por favor. Gracias, muy amable. ¿Qué dices? Bueno, a ver, el tema de ponerse corto, a mí me parece bien cuando el mercado es bajista. Cuando el mercado es alcista como ahora, ponerse corto tiene el riesgo de que es probable que nos equivoquemos. Yo soy más partidario de buscar recortes para comprar en un mercado alcista y buscar rebotes para ponerme corto en un mercado bajista. Para eso busco que el mercado sea alcista o bajista de medio plazo. Para eso utilizo la media de 200 días, ¿no? Aquí lo que veo es que la media de 200 días no solamente es alcista, el precio está por encima, sino que tiene esa pendiente positiva, con lo cual esto es un mercado totalmente sano. Es verdad que podría tener un recorte, podría volver a la zona de la media de 200, pero lo ideal es esperar a que llegue a esta zona de la media de 200 y buscar compras, siempre y cuando sea alcista. Eso no significa que no nos salga bien apostando a la baja. Bien, hoy se puede apostar a la baja perfectamente. Si hoy perdemos los mínimos del día que hemos marcado en el IBEX, digo en el contado, no en futuro, en 14.872, pues se puede vender, apostar a la baja con un stop por encima de los máximos, que serían 100 puntos. Bueno, pues esa es una operación que tiene su sentido, ¿no? Es verdad que cada vez que operemos a la baja en un mercado alcista de medio plazo, tenemos más riesgo que nos salga mal, pero nos puede salir también bien. Sin embargo, a mí me gusta ponerme a la baja cuando ya el mercado general ya me está dando una sensación bajista. Así que yo, a día de hoy,
No me pondría la baja del IBEX, buscaría más bien señales positivas, señales alcistas para comprar. Si no es ahora superando máximos de hoy, pues cuando se acercara a la zona de la media de 200 días. Vale, voy ahora con nota de audio. Buenos días. Esta pregunta es para el analista, para Pepe Bainat. Me gustaría preguntarle por Gosamer, que es una farmacéutica, es G de García, O de Oviedo, S de Sevilla, S de Sevilla. Estoy dentro con bastantes ganancias y bueno, ver un poco el recorrido que le ve. También hay otra farmacéutica que se llama UCB, Úbeda Cáceres Badajoz. Estoy dentro con amplias ganancias y bueno, saber si es momento ya de liquidar la posición. Muchísimas gracias por el programa. Gracias. Pepe. Bueno, pues vamos a ver si encontramos el primero, porque... Es que lo ponen difícil, los oyentes a veces. Gosamer, sí. Vale, ¿lo tienes? Lo tengo. Ay, muy bien. Sí. Es verdad que esta compañía no había oído hablar yo, de Gosamer. Pero bueno, pues ahora parece que está arrancando, pero tenemos el problema, ¿no?, de este tipo de valores que han bajado una barbaridad desde los máximos y que ahora tienen arranques. Por cierto, ayer hubo un valor, ¿no?, que tenía un poco esta característica, que había tenido una subida muy fuerte, que se llama Neonode, que bajó un 72% después de tener un impulso como este. Es lo que pasa en este tipo de valores, así que hay que andarse con mucho cuidado. Este tipo de valores que ha caído tantísimo, que ha caído más de un 90% desde los máximos, tienden a tener arranques fallidos. Parece que se van al cielo y caen con mucha fuerza, otra vez, y hay veces que son más fuertes. Y el problema está que hay veces que nos sale con un gap bajista del 70%, como pasó ayer en Neonode, ¿no? Entonces, por eso digo que son valores muy arriesgados. Yo ahora mismo me parece que en el corto plazo lo está haciendo bien y que siempre y cuando no pierda estos mínimos que ha marcado, sucesión de máximos y mínimos crecientes en 2,38, es un valor que se puede mantener perfectamente. Pero si perdiera 2,38, salir, pero además salir pitando por si acaso. El otro valor, el UCB. A ver si lo encuentras, y si no voy al canal de YouTube, que tenemos ahí numerosas me aparece preguntas. como UCB tal cual. Vale. Me aparece tal cual. Vale. Y vamos a ver, yo siempre me voy un poco a la historia, ¿no? Porque no tiene nada que ver un valor como este, que está en zona de máximos, como un valor que había bajado muchísimo y está en zona de casi mínimos, ¿no? Entonces, este valor no me gusta, me parece muy peligroso, pero este sí, este es de los valores que me gusta mucho. Es verdad que cuando tiene una subida tan fuerte hay que tener un poquito de precaución. Aquí además el punto lo tenemos muy claro, ¿no? Porque hemos visto que ha superado la zona de máximos. Cuando un valor hace esto, que supera máximos, que duda y luego vuelve a superar máximos, este mínimo es un punto de stop muy claro, ¿no? Entonces tenemos un stop en 196,5, es el mínimo que marcó. Pues eso, yo lo pondría un stop en 196 y lo dejaría crecer todo lo que quiera. Pero este es de los que sí que me gustan. Estos son el tipo de valores que hay que buscar, los que tienen mucha fuerza y superan zonas importantes. Vale. Más cositas, mira, canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nos pregunta, mira, María Fernández, hola, ¿cómo ve una entrada en Novo Nordisk? Vale, pues Novo Nordisk es un valor que lleva una caída tremenda, ¿no? Es un valor débil, es un valor bajista y solamente por eso pues es un valor para no entrar, claramente. La caída ya es muy espectacular, ¿no? Después de llegar a superar los 1000, pues ahora llegó a la zona de 300, desde ahí tiene un rebote. A ver, los valores bajistas tienen rebotes, es decir, que caen, suben, pero la característica es que los rebotes, las subidas, siempre son más pequeñas que las caídas. Es decir, son dos pasitos para atrás, uno para adelante, dos para atrás, uno para adelante, ¿no? Aquí se ve claramente lo que está pasando en Novo Nordisk. Entonces, bueno, pues es un valor que técnicamente es bajista, que no dejará de ser bajista a menos que de una primera señal positiva. En este caso sería superar la zona de 470, muy alejado de momento. La media está en los 508, con lo cual es un valor ahora mismo para olvidarse de él, para no tener en cartera. Incluso si tiene en cartera, aprovechar estos rebotes para salirse y buscar otra opción, una opción alcista, porque esto, la pinta que tiene es de seguir bajando, y ya veremos hasta dónde. Pero cuando un valor tiene este movimiento tan bajo, tan fuerte, muchas veces se va al inicio del movimiento, ¿eh? Ojo que estamos hablando
de la zona de los 200, perfectamente posible, o incluso más abajo. Vale. Mira, pregunta también otro de los oyentes por Nvidia. Y Leonardo, Marisa, buenos días, para entrar en Nvidia y Leonardo en este momento, ¿lo ve? Bueno, en Nvidia de momento no. De momento no, porque ha marcado un techo en la zona de 185. De momento no ha podido, ha hecho casi como un triple toque en esa zona, ¿no? Y a partir de aquí, pues se está viendo una cierta debilidad. De hecho, los últimos resultados fueron muy buenos y el mercado se lo tomó con caídas. Entonces, bueno, es verdad que ahora viene un soporte en esta zona de aquí que está intentando aguantar en la zona de los 168, pero bueno, aquí lo que vemos al final es una zona de rango lateral, ¿no? Entonces esto es interesante. Cuando vemos un rango lateral en cualquier parte, arriba, abajo, en un lado, donde sea, normalmente es como una zona de indefinición. Y cuando es capaz de superar máximos o perder mínimos, tiene un movimiento normalmente fuerte hacia el punto, hacia el lugar de la ruptura, ¿no? Entonces, si rompiera el alza sería muy positivo, pero cuidado porque si pierde estos mínimos que marcó en 167,22, pues probablemente vaya a buscar esta zona de la media de 200 y ahí posiblemente sea un buen punto de compra en algún punto de por aquí cuando veamos un giro. Entonces, ahora mismo no me parece momento de comprar Nvidia. Si superara máximos, por supuesto que sí, la zona de 185 sería una compra clarísima, pero cuidado porque podría perfectamente corregir más. Y luego creo que preguntaban por Leonardo también, que bueno, Leonardo ha hecho una cosa un poco fea, que es superar una resistencia bastante importante, la zona de 50, y perderla de nuevo rápida. Entonces, bueno, es un valor que de momento es alcista, pero aquí ha hecho un fallo, ¿no? Un fallo de arranque y eso normalmente le va a llevar a corregir más. Yo creo que es un valor que solo compraría si volviera a recuperar los 50. Si no, estaría fuera de él. Y mucho cuidado, porque si perdiera ahora esta zona, este último soporte que está marcando en la zona de 43,2, cuidado porque a partir de ahí podría tener caídas fuertes. Además es un valor que ha subido muchísimo. Muy bien. Precaución. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntarle al analista por Repsol, porque tengo una cantidad de acciones bastante considerable. Estoy ganando porque creo que las compré a 13,40 y si sería momento de vender alguna parte por si baja algo. Y que me diga si es momento de entrar o cree que va a haber un poco de bajada en los mercados. Y si tiene alguna recomendación, pues que me la haré. Muchas gracias. Bueno, pues Repsol es un valor que lo está haciendo muy bien. La verdad es que Repsol es un valor que cuando tiene caídas y ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 10%, o como aquí, pues normalmente tiene este tipo de movimientos al alza, pero ahora ya ha subido pues eso, un 50%. Desde estos mínimos, se acerca mucho a la zona de máximos históricos y bueno, pues es una situación que bueno, pues es un poco delicada, ¿no? Porque desde aquí podría perfectamente volver a caer. La zona de máximos históricos está en 14,5 y tiene ahora un soporte en la zona de 14,10, con lo cual, bueno, yo creo que si tiene además una cantidad bastante interesante. Entiendo que también es una persona que le gusta cobrar dividendos y está tranquila porque cobra bastantes dividendos, pero que cuando llega a la zona alta, pues normalmente ve cómo vuelve a caer. Yo, si bajara en la zona de 14, vendería por lo menos la mitad y me quedaría tranquilo. Y si luego bajara otra vez, pues otra vez a la zona de 10 o 11, recompraría esa mitad y ahí me quedaría, porque probablemente Repsol esté en una zona, en un rango lateral amplio, entre la zona de 9 y la zona de 14,5, muy amplio, pero podría mantenerse bastante tiempo en ese rango lateral. Así que, bueno, tenemos la situación de que cuando cae por esta zona de aquí, con los grandes dividendos que da, no va a caer más, pero en esta zona de aquí sí que hay peligro de una buena corrección. Vale. Oye, me queda poquito tiempo para terminar. Oro y Bitcoin, ¿cómo los ves en el corto plazo? Bueno, el oro está muy fuerte. A mí lo único que me preocupa del oro es que lo está recomendando todo el mundo. Vale. Y cuando pasa eso, no sé por qué,
algo se tuerce y empieza a caer, ¿no? Entonces, bueno, a nivel técnico lo está haciendo muy bien, ha superado una resistencia muy importante en la zona de 3.510 y hay que decir que si no pierde la zona de 3.500 es un activo para mantener y lo puede seguir haciendo muy bien, pero mucho cuidado si el oro pierde los 3.500, porque cuando todo el mundo está eufórico con un activo, no sé qué pasa, pero de repente algo se tuerce. Así que cuidado con esos 3.500. Si no los pierde, tranquilidad absoluta y dejémoslo correr porque puede seguir subiendo mucho. En cuanto al Bitcoin, pues bueno, está en una zona muy delicada, ¿eh? Mucho cuidado con el Bitcoin porque tiene una franja de resistencia, era una franja de resistencia que ahora se ha convertido en soporte entre los 108.500 y los 112.000. Aquí vemos cómo en esta zona aquí no puede, aquí se convierte en soporte y a partir de aquí parece que quiere reaccionar. Entonces, bueno, de momento no pasa nada. De momento lo que era un soporte, una resistencia se ha convertido en soporte, pero si perdiera los mínimos de este último movimiento, que perdería la franja totalmente en la zona de 107.700, si perdiera esos niveles, creo que hay que estar absolutamente fuera del Bitcoin. Pero si no lo pierde, posiblemente continúe subiendo. Pepe Bainat, un auténtico placer charlar contigo. Oye, gracias por tu tiempo y por tus gráficos y por ayudar a los oyentes. Cuídate, que tengas un buen fin de semana. Descansa. Un abrazo. Gracias. El placer es todo mío. Chao, Hasta chao. pronto. A punto de rozar las 11 de la mañana, hoy traigo una noticia que tiene que ver con algo de lo que hablamos cada vez más, que es la ciberseguridad. Solo el año pasado, INCIBE ha gestionado más de 97.000 incidentes de ciberseguridad